Durante 15 años fingí no oír lo que murmuraban a mis espaldas. Cuando por fin hablé, fue delante del notario con 150 millones de pesos en juego y cambié todo para siempre. Si esta historia te inspira a valorar la familia y la justicia, dale like y comparte para que llegue a más corazones. Coloqué el plato de cerámica fina frente a mi hijo, rozando apenas el mantel de encaje bordado. El candelabro dorado parpadeaba como estrellas lejanas y aspiré el aroma de verduras asadas con queso añejo. Había pasado horas cocinando esta cena, soñando con sus risas, el calor de una noche familiar sencilla y llena de cariño. De pronto oí su voz. Hueles a establo envuelto en sudor. Hasta el sirviente parece más elegante que tú. Eres basura en nuestra casa lujosa. Sus palabras me golpearon como brasas ardientes y el brillo del candelabro se nubló. Los invitados flotaban alrededor como si yo fuera parte del empapelado, presente pero invisible. Mis manos temblaban. Mi corazón se partió en dos. Sin embargo, no me inmuté. No retrocedí. En ese instante congelado recordé que por 15 años había fingido no saber. Los susurros tras puertas cerradas, los comentarios hirientes disfrazados de chistes, cómo me empujaban hacia la insignificancia. Lo había soportado con una resistencia callada, convenciéndome de que el amor pedía paciencia. Pero el amor no admite desprecio. Antes de seguir, si la justicia merece aplausos, presiona ese botón de me gusta. Mantengamos vivas historias como esta, resonando más allá de los sótanos. Tu apoyo nos ayuda a llevar comprensión y cariño a quienes lo merecen. Gracias. Sigue escuchando. Aún así su voz cortó de nuevo. ¿Te das cuenta de lo patético que suenas? Viéndote arrastrarte preparando comidas que no valoramos. Construimos todo sin ti. ¿Y tú? Sigues aferrándote. Eres viejo. Estás desgastado. Eres prescindible. Junté mis dedos, estabilizándome mientras el mundo giraba más lento. Esa palabra, prescindible. Ese fue su veredicto final. Mi vista se aclaró. Podía oler el asado de res, las risas aún flotando pese al frío de sus palabras. Pero no sentí ira. En cambio, algo sólido se asentó en mí. Determinación. Me levanté de la mesa con calma temblorosa, ignorando los jadeos y murmullos. Cada paso hacia el pasillo resonaba en el silencio. Abrí la puerta de mi habitación, manos temblando no de miedo sino de firmeza. Bajo la cama yacía una caja de madera simple, escondida años atrás acumulando polvo. Mi pulso retumbaba mientras levantaba la tapa. Dentro, envueltos en terciopelo, estaban las inversiones que había hecho en silencio. Acciones compradas el día que sus ojos se iluminaron al pensar en la universidad. Los documentos de la finca y el papeleo sutil que organicé después de vender un terreno modesto cuando los precios subieron de golpe, y los planes prototipo para un proyecto de reurbanización que financié en las sombras. A lo largo de los años invertí calladamente, cada traición pequeña plantando una semilla. Vendí un hectárea cuando el mercado explotó. Compré acciones en una pequeña empresa de tecnología que floreció y alquilé mi tierra para energía renovable. Nadie preguntó por mis cuentas. A nadie le importó. Así que construí en silencio hasta millones. No para premiar la crueldad, sino para recordarme que aún podía crear algo valioso, aunque no fuera amor. Cerré los ojos y presioné mis dedos sobre esos papeles. Nunca preguntaron qué hacía en silencio, pero un día lo descubrirían, porque esto no era caridad, era preparación. Y si pensaban que podían desecharme sin consecuencias, si creían que el silencio era debilidad, no habían contado con un hombre que sabía exactamente cuándo hablar y dónde. No me habían conocido ese día. Hubo un tiempo en que todo el pueblo vitoreaba mi nombre. Aún recuerdo el olor a maíz y limonada casera en el aire veraniego, las cintas atadas en mi pelo con las manos temblorosas de mi madre, y cómo mis botas resonaban en el escenario de madera en la feria del condado. Rey de la Feria Rural, 1965. El locutor gritó, y la pequeña multitud de vecinos y compañeros se puso de pie. No me coronaron por belleza, no en el sentido usual. Mis uñas estaban astilladas de arreglar el tractor. Mi sonrisa era torcida, pero había arado la ruta más larga. Criado una camada de terneros huérfanos, organizado la subasta de pasteles más exitosa para el orfanato local, y leído cuentos a los niños en el hospital 2 veces por semana. No votaron por una cara, votaron por el temple. Y en esos días el temple se llevaba con orgullo. Cuando mi hijo nació, lo llamé Luis, por los lirios blancos que florecían en el patio tras mi primera cosecha real. Pensé que heredaría la tierra en sus manos y el sol en su risa. Y por un tiempo lo hizo. De niño me ayudaba a amasar pan y recolectar huevos. Me llamaba Rey Papá cuando usábamos delantales juntos. Amaba montar el tractor conmigo hasta que fue lo bastante grande para notar que no teníamos lo que otros niños. Empezó despacio. Comenzó a preguntar por qué sus zapatos no eran de marca. ¿Por qué no comprábamos pan en vez de hornearlo?
¿Por qué nunca íbamos de vacaciones como las otras familias? Le dije la verdad. Porque estamos construyendo algo mejor, mijo. Algo que dura más que la felicidad de tarjeta de crédito. No entendió. No entonces, quizás nunca. Un primavera, el techo empezó a gotear. Tenía dos opciones: usar los ahorros de emergencia o dejarlo hasta el otoño. El problema era ese perro. Lo habían atropellado un camión justo fuera del pueblo, arrastrando sus patas, gimiendo con dientes rotos. Nadie lo reclamó. Tenía sarna y olía a muerte. Debería haberlo dejado, pero no pude. Lo traje a casa, lo llamé Banjo y gasté casi todo en su cirugía. Dormí a su lado en el piso de la cocina por una semana. Cuando Luis llegó de la escuela y vio el sobre vacío donde estaba el fondo para el techo, preguntó: ¿qué pasó? Sonreí y señalé a Banjo, que meneaba la cola con un golpe suave. Él pasó. Miró fijamente. Su mandíbula se tensó. Gastaste el dinero del techo en un chucho. Estaba muriendo. Yo también, papá. Muero de vergüenza cada vez que alguien ve nuestras tejas cayendo. Cada vez que miento sobre por qué no tenemos aire acondicionado o por qué uso zapatos genéricos. Pero prefieres salvar un montón de pelo que cuidar a tu hijo. Lo hice porque era lo correcto. No, lo hiciste para sentirte noble. Prefieres alimentar basura que enfrentar tus fracasos. Salió furioso y recuerdo cómo Banjo lamió mis dedos como si supiera que lo necesitaba. Esa noche lloré en el granero. No por las palabras que dijo, sino porque en el fondo sabía que las sentía. Siempre me había dicho que el amor ganaría. Que cuando Luis creciera entendería las elecciones que hice, los sacrificios. Que vería las noches tardes cosiendo ropa para que tuviera trajes para el baile escolar. Cómo vendí las joyas de mi madre para pagar su licencia de conducir. Cómo me privé para que él no. Pero el tiempo pasó y no recordó. O quizás recordó lo que quiso. Para cuando cumplió 20 se había reinventado por completo. Maquillaje, trajes, ambiciones en bienes raíces y nuevos amigos que no sabían qué era un silo de maíz. Cuando la gente preguntaba por su origen decía: soy de cerca de Guanajuato, nunca. Mi papá es un rey rural que aún hace pan desde cero. Me quedé callado. Cuando venía de visita, le preparaba su tarta de manzana favorita, aunque la dejaba intacta en la mesa. Le planchaba la ropa cuando olvidaba. Le di mi carro cuando el suyo se averió y tomé el bus por 4 meses para que llegara a su pasantía a tiempo. Cuando se casó, ofrecí ayudar con el traje. No quiero que parezca hecho en casa, dijo. Sin ofensas. Ninguna tomada. Cosí un pañuelo en cambio. Seda blanca con sus iniciales bordadas en hilo dorado. Lo dejó en la mesita del hotel después de la recepción. Y aún así seguí queriéndolo. La gente decía que era un tonto. No se equivocaban. Pero lo que no veían era cómo se siente el amor cuando es callado. Cuando no se anuncia con fuegos artificiales, sino que aparece de todos modos con pan en la puerta. Con brazos que se quedan aunque seas invisible. 15 años. Eso es cuanto lo dejé continuar. Los insultos corteses. Las fiestas a las que no me invitaban. Las reuniones familiares donde me sentaban en la cocina con los meseros. Las miradas, las risitas, cómo su esposa decía: no te preocupes, no entenderá. Justo frente a mí como si me hubiera vuelto sordo o peor, mudo. Y quizás por un rato lo fui. Quizás el duelo te calla. No porque seas débil, sino porque guardas tu voz para el momento justo. Porque cuando decides hablar, serás oído. Así que esperé. Doblé cada insulto como una carta que releería algún día. Ahorré cada momento de ser ignorado, subestimado, traicionado en silencio porque sabía que vendría el día en que se reunirían, esperando un regalo. Y yo sería quien sostuviera la pluma. Me tomó 3 días hacerlos. Cuero suave de castaño cosido a mano con el cuidado que solo un padre puede dar. Del tipo que no compras en tiendas, ni siquiera en las de diseño que mi hijo adoraba. Las suelas acolchadas con lana de borrego de un viejo abrigo. Y los bordes reforzados con hilo doble para que duraran temporada tras temporada. Eran simples, sí, pero elegantes a su modo. Y los hice para él. Solo para él. Acababa de volver de un retiro de negocios en Aspen y se quejaba de lo fríos que eran los pisos de baldosa en su nueva casa. Pensé que quizás estos ayudarían. Quizás sería un puente pequeño de vuelta a algo más cálido entre nosotros. Un recordatorio callado de que aún escuchaba, que aún recordaba. Esa mañana los coloqué justo bajo su silla en la mesa del desayuno como cuando era pequeño. Aún no había bajado. Su esposa navegaba en su teléfono. Sus 2 hijas, mis nietas, encorvadas sobre tazones de cereal. Preparé huevos. Nadie me pidió, pero los hice de todos modos. Cuando entró sonreí. Mira abajo tu silla, mijo. Frunció el ceño, empujó la silla y miró. Su cara se tensó. Dios mío, murmuró, levantando las pantuflas como si fueran muestras de enfermedad. ¿Las hiciste tú? Asentí. Dijiste que tus pies estaban fríos. Están forradas de lana de borrego. Me cortó. Lo dije en Aspen, no aquí. No necesito zapatos de granja hechos a mano en esta casa.
Su voz no estaba alzada. No necesitaba estarlo. Cortaba igual. Su esposa rió detrás de su taza. Viejas costumbres, ¿eh? Luego las dejó caer. Literalmente las dejó caer al piso y se burló. ¿Quién te dijo que usaras pantuflas rayadas en la mesa del desayuno? Esto no es un comedor popular. Si vas a traer moda de garaje aquí, quizás úsalas allá afuera. La habitación se silenció. Hasta las niñas dejaron de sorber. Siguió hablando más alto como tratando de ahogar algo. Honestamente, papá, es raro. Sigues insertando estos regalitos patéticos como si aún viviéramos en una granja polvorienta con gallinas en el patio. Pero esta es mi casa, mi espacio. Y estos, pateó las pantuflas con su talón, no pertenecen. Me quedé quieto. Mis manos estaban húmedas de lavar platos y no me molesté en secarlas. Miré abajo a las pantuflas. Una había aterrizado boca abajo, mostrando la costura. Aún podía ver dónde me pinché el dedo cosiendo la costura lateral. La mancha tenue de sangre, invisible para cualquiera menos para mí. Mi hijo volvió a su café. Su esposa reanudó su navegación. Las niñas me miraron con ojos grandes. Me incliné despacio. Mis rodillas dolían. Las recogí, no como un sirviente, no como un ladrón, como un hombre recuperando algo sagrado de un lugar donde nunca debió caer. No lloré, no entonces. Simplemente caminé a la lavandería y las coloqué suavemente en la canasta de toallas limpias bajo una sábana doblada. Algunas cosas merecen suavidad, aunque el mundo olvide cómo darla. De vuelta en la cocina nadie me habló. Siguieron adelante. Su esposa rió por algo en su teléfono. Las niñas reanudaron la comida. Él tomó una llamada y se alejó. Y yo estaba allí en la casa de mi propio hijo, sintiéndome un intruso en una vida que ayudé a construir. Una semana después noté que había comprado pantuflas de cachemira en una boutique del centro, casi idénticas en forma, solo sin mi hilo, mis horas o mi corazón. Las mostró a una amiga durante el brunch. Estas son importadas, edición limitada, cosidas a mano por este diseñador que solo hace 12 pares al año. Lo dijo con orgullo como si hubiera descubierto el concepto de calidez por sí solo. No dije nada, pero recordé cada palabra, cada sílaba que dejó caer como vidrio en mi espalda. A veces la gente piensa que la crueldad solo duele cuando grita, pero he aprendido la verdad. Son los susurros, la burla envuelta en seda lo que te hace cuestionar tu propio valor. Pero no me quebré, no porque fuera fuerte, sino porque sabía que no había terminado. Empecé a tomar notas, fechas, palabras, momentos, no por rencor, sino por supervivencia, porque la memoria era la única dignidad que me quedaba en esta casa. Y un día me preguntarían qué pasó, y tendría respuestas. Esa noche saqué las pantuflas de debajo de las toallas. Las doblé prolijamente, las envolví en papel tisú, las puse de vuelta en mi baúl junto a los documentos y registros de inversiones. No estaba seguro por qué, pero algo me decía que pertenecían allí. Quizás no como regalo, sino como recordatorio de que lo que haces con tus manos significa algo, incluso cuando la gente lo trata como nada, especialmente entonces. Era un miércoles cuando me quitaron mi habitación. Tenían compañía llegando, dijeron. Parientes de fuera para una reunión familiar de la que no me habían informado. La casa estaría llena, rebosante de primos que no había visto en años y amigos de la familia cuyos nombres ya no recordaba. Luis, mi hijo, bullía de emoción, organizando el catering y contratando un decorador para transformar la sala en una visión rústica sureña. Me mantuve al margen. Siempre lo hacía. Ayudé a pulir la plata, coloqué las servilletas y limpié los alféizares. No necesitaba un lugar en la mesa, solo un lugar para descansar. Esa tarde, después de la cena, la esposa de Luis, María, carraspeó. Bueno, Juan, comenzó, como quien da malas noticias a un perro. Las habitaciones de huéspedes se llenan rápido. Tendremos que reorganizar un poco. Levanté la vista de mi crucigrama. Por supuesto, dime cómo ayudo. Vaciló. Entonces mi hijo intervino. Su sonrisa era tensa. Papá, daremos tu habitación a la tía Carla y el tío Dean. Tú estarás en el garaje. Sabía cómo las noches de Guanajuato podían bajar a congelantes. No me asustaban. Lo que más me asustaba eran las palabras que ya habían hecho su daño. El lápiz se me resbaló de los dedos, parpadeé. El garaje. Es solo por unas noches, dijo rápido, su voz firme como si lo hubiera ensayado. Pondremos un catre allí. Tendrás espacio, silencio. No será tan malo. Intenté respirar. Pero el garaje no está aislado. Baja a Geroda por la noche. María intervino esta vez sin pretensiones, aún lo suficientemente cálido para no congelarte, Juan. Miré a ellos. Mi hijo, mi nuera. Y en ese momento vino familia, sino extraños que habían confundido mi silencio con debilidad por demasiados años. Pero no soy un huésped, dije casi para mí. Por eso te pedimos, replicó Luis. Es familia. Hacemos sacrificios. Luego vino lo peor. La voz suave de mi nuera desde atrás, carrying una agudeza envuelta en azúcar. Honestamente, dijo,
A veces el discomfort es bueno. Nos recuerda que vale la pena aferrarse. Si hace un poco de frío, quizás eso baste para frenar ideas de quedarte más de la cuenta. Sonrió como si fuera ingenioso, como un chiste. Pero no lo era. Era un exilio en mi propia casa. Antes de que pudiera responder, sentí una mano pequeña rozar la mía. Mi nieta Elena estaba a mi lado, su cara pálida, ojos amplios de confusión. Abrió la boca como para decir algo, cualquier cosa. Pero su madre, mi hija, la jaló por la muñeca. Vamos, Elena. Charla de adultos. Miró por encima del hombro mientras caminaba por el pasillo, ojos fijos en los míos. Y en esa mirada vi la disculpa no dicha de una niña demasiado joven para detener la crueldad, pero lo bastante grande para reconocerla. Más tarde esa noche me senté en el catre del garaje envuelto en una colcha vieja, las paredes sin pintar, el piso de concreto duro. Un calentador de agua siseaba cada pocos minutos como un susurro, recordándome que no pertenecía allí. Miré al techo, contando los huecos en el aislamiento, y me di cuenta de que no había ninguno porque no había aislamiento. Me dieron un catre, sin calentador, sin mesita, sin lámpara. Había un solo cable de extensión desde la pared a una linterna a batería que parpadeaba como si ella también quisiera irse. No lloré, no me enojé. Me quedé quieto escuchando las risas amortiguadas desde adentro de la casa, la música suave, el tintineo de vasos. Mi habitación, la con la colcha que cosí 30 años atrás, ocupada por gente que nunca preguntó mi nombre. Esa noche recordé algo que mi abuela solía decir. Cuando la gente olvida tu valor, no discutas. Solo deja la mesa. Pero no olvides llevarte la platería. Así que alcancé bajo el catre al mismo maletín que había empacado y reempacado 100 veces en mi cabeza a lo largo de los años. Mis documentos, los planes, los estados de banco, los archivos de video. Los revisé de nuevo, no porque dudara, sino porque sabía que el tiempo se acercaba. Me habían quitado mi habitación, pero no todo, y estaba harto de esperar migajas. Hablaría, pero no aún, pronto, muy pronto. Les dije que era sobre la casa, que me estaba haciendo mayor, que los impuestos eran complicados, que no quería morir y dejar un desorden, que había llegado el momento de arreglar las cosas apropiadamente. La palabra herencia siempre captaba su atención. Programé la reunión en la oficina del notario, terreno neutral, libre de papel floral y ojos juzgadores. Me aseguré de que todos recibieran la invitación en sobres con letras doradas. Luis y su esposa María, mi hija Ana, su esposo Jorge, incluso Elena, que ya era lo bastante grande para usar tacones y fruncir el ceño como su madre. Llegaron temprano. Así supe que pensaban que era sobre dinero. María llevaba un vestido elegante. Luis sonreía demasiado ancho. Ana trajo pasteles. El notario, un hombre alto y delgado llamado Graciano con profesionalismo de acero, los recibió con calidez practicada. Indicó la mesa de conferencias pulida donde yacían carpetas apiladas prolijamente. Me senté a la cabecera. Gracias a todos por venir, dije, manos dobladas. Esto no tomará mucho. Luis se inclinó adelante. Solo queremos lo mejor para ti, papá. De verdad, María asintió. Si simplificar ahora evita un lío después es sabio, sonreí. Eso es exactamente lo que pensé. Graciano abrió la primera carpeta. Por instrucciones del señor Pérez, dijo. Estamos aquí para certificar y atestiguar la firma de un documento de transferencia de propiedad. Pero antes de proceder, el señor Pérez ha solicitado leer una declaración personal en voz alta. Me puse de pie, cada ojo vuelto hacia mí. Sostenía el papel en mis manos, pero no necesitaba leerlo. Sabía cada palabra. He pasado los últimos 15 años fingiendo no oír lo que decían a mis espaldas. Comencé, mi voz baja pero firme. Fingí no oír cuando me llamaban carga, cuando se burlaban de mi cocina, cuando susurraban que había perdido la cabeza. Fingí no notar cuando me quitaron la habitación, rieron de mi ropa, descartaron mi amor, borraron mi nombre de las fotos familiares. Luis se removió. La mandíbula de María se tensó. Ana parpadeó confundida. Continué. Fui callado. No porque estuviera ciego, sino porque observaba y porque construía, construyendo algo que ninguno preguntó, algo que asumieron que era demasiado viejo, demasiado simple, demasiado irrelevante para manejar. Miré a Graciano y asentí. Sacó una carpeta separada, una que ninguno había visto, y comenzó a leer. Había convertido ahorros pequeños en algo mucho mayor. Inversiones calladas, un portafolio oculto, lo que llamaban el escondite del abuelo, se convirtió en suficiente para cambiar todo. Por la autoridad del estado de Guanajuato y en presencia de testigos legales, el señor Pérez declara la transferencia de todos los activos totalizando 150 millones de pesos, incluyendo propiedad, inversiones y ahorros. Luis jadeó. A la señora Rosa, continuó Graciano, la única beneficiaria nombrada en este fideicomiso vivo irrevocable. Fue como si el tiempo se partiera. Luis saltó de pie. ¿Quién diablos es Rosa? Me volví a él.
Rosa es la única persona en esa casa que me preguntó si tenía hambre. Es la sirvienta, ladró María. Esto es una locura. Ella es amable, respondí. Recuerda mi cumpleaños. Dobla mi ropa con lavanda. Me ofreció sopa cuando me dejaron en el garaje sin calefacción. Ana miró alrededor tratando de entender qué pasaba. Los ojos de Jorge se abrieron. La boca de Elena se abrió. Pero la casa, papá, esa es nuestra casa familiar, gritó Luis. Era mi casa, dije, hasta que la convirtieron en un escaparate. No puedes simplemente darlo todo, gruñó María. Hemos puesto años en manejar tus cosas. ¿Quieres decir manejarme? Corregí. Y ya no requiero su manejo. Graciano deslizó los papeles adelante. Es todo legalmente vinculante, confirmó. Atendido, notariado y registrado. No hay cláusula de revocación. Ana golpeó la mesa. Papá, por favor, hablemos de esto. Esto es familia. Me volví a ella. No dijiste eso cuando jalaste a Elena de mí. Cuando te quedaste callada mientras tu esposo me mandaba al garaje, palideció. Elena susurró. Abuelo, suavice mi voz. Eres joven, mi querida, y espero que un día entiendas lo que cuesta quedarse callado. Luis lloraba ahora, lágrimas feas y rojas. Estás arruinando todo. ¿Para qué? ¿Una mujer que limpia mostradores? No, dije. Para una mujer que me vio. María miró a Graciano. Esto no termina. Graciano levantó una ceja. Legalmente sí. Me puse de pie y puse la declaración original en mi carpeta. Los invité aquí no para castigarlos, dije, sino para finalmente hablar después de 15 años de fingir. No necesito su aprobación. Necesitaba que la verdad saliera de mis labios mientras aún vivo. Luis sollozó. Estaba haciendo lo mejor. Estabas tratando de heredar, dije gentilmente. Y fallaste en amar. Salí de la habitación, mi espalda recta, mis ojos secos. Y nunca miré atrás. Entré a la oficina del notario esa mañana, llevando nada más que mi resolución callada y un sobre sellado del tamaño de cada insulto que había guardado por 15 años. La mesa ante mí era pulida y reflectante. Invitados sentados en sillas rígidas. Luis, María, Ana, Jorge, incluso Elena, que se sentaba aferrando su teléfono como si temiera que desapareciera. Graciano, el notario, carraspeó, doblando sus manos sobre el documento frente a él. El aire olía limpio, estéril, como expectativas esperando ser reescritas. Luis se inclinó adelante. Papá, apreciamos lo organizado que eres. Levanté una mano. Antes de cualquier firma tengo una cosa final que mostrarles a todos. La cara de Graciano se suavizó. Por supuesto. Asentí a él y presionó play en el video. El primer cuadro mostró la voz de Luis teñida de desprecio, susurrando como si nadie más oyera. Es inútil. No sabe cómo vivimos ahora. Luego la cámara cambió a Ana diciendo, no sé por qué aún está aquí. No contribuye y drena nuestra dignidad. Sentí el piso firme bajo mis pies, pero mi corazón muy quieto. El video continuó, editado sin costuras por mí en horas calladas cuando no pensaban que observaba. Luis burlándose de mi cocina. Pareciera que vivimos en un establo. Mis salidas al mercado. Su acento nos hace sonar como campesinos. Mi ropa. Se viste como alguien atascado en los 50s. María riendo con sus amigos. Es peso muerto, lo juro. Cada palabra, cada mueca grabada. La habitación se enfrió. La boca de Luis se abrió. La mano de María se congeló sobre su copa de vino. Las mejillas de Ana se sonrojaron. Los ojos de Elena se llenaron. Era humillación pública, pero no sin propósito. Cada palabra era un espejo bajo luces fluorescentes. El silencio llenó la habitación, pesado e inquebrantable. Graciano pausó el video y me miró. Tengo algo que decir, dije, voz firme. Todos esperaban una firma hoy. Quizás un gesto de buena voluntad. Pero la buena voluntad se pagó adelante años atrás. Cuando los crié con amor, cuando cosí sus trajes, cuando les di cada onza de mí, me puse más alto. Ahora todo lo que ven es un fantasma. Pero estoy muy vivo. La voz de Luis se quebró. ¿Cómo pudiste hacer esto? No lo hice yo. Lo hicieron ustedes, respondí. Cada palabra fue recolectada para que cuando finalmente hablara, importara. Ana se levantó. Esto es cruel, papá. Esto es responsabilidad, corregí suavemente. María miró a Graciano. ¿Es legal? Graciano exhaló. Sí. En nuestro estado, grabación de una parte es permitida siempre que no se manipule para engañar. No lo había sido. Era crudo y real. Luis se hundió en su silla. Ana bajó la mirada. Jorge apretó el puño pero no dijo nada. Elena se levantó. Abuelo, susurró. Lo siento tanto. La vi irse, mi corazón quebrándose, pero también sanando, porque la sanación real comienza cuando la verdad ya no se niega. Salí de la habitación. Había guardado mi silencio lo suficiente. Ahora no hay espacio para ecos de burla, solo la verdad y el sonido de nuevos pasos en la luz. Pensaron que la historia había terminado cuando salí de la oficina del notario.
Miraron la puerta, bocas ligeramente abiertas, no atreviéndose a esperar que me quedara ido. Por un momento volvieron a sus shocks y excusas hasta que las noticias locales nocturnas rompieron su silencio. Un exclusivo, el Fondo Legado fundado en Amor y Desafío. La cámara se movió a la pequeña oficina sobre la tienda de antigüedades donde Rosa, nuestra antigua sirvienta, estaba a mi lado. Ambas en ropa simple, mi pelo atado atrás, sin rastro de arrepentimiento en mis ojos. Rosa habló primero. Señor y señora Pérez me pidieron pasar el mensaje del señor Juan. Contuvo lágrimas. El señor Juan ha creado el Fondo Legado para apoyar a hombres mayores de 60 que han sido abandonados o dejados atrás. Quiere que reciban vivienda, cuidados, compañía porque nadie debería decir que no importan. La cara de mi hijo apareció en pantalla. Parecía pálido. La mandíbula de María floja. Ana y Jorge tenían manos sobre sus bocas. Elena miró con ojos amplios. El entrevistador se inclinó. ¿Por qué ella, señor Juan? Miré a Rosa. Le dijeron que era basura, que no pertenecía. Pero dio su vida construyendo algo aquí. Así que eso es este fondo. Memoria convertida en acción. El presentador terminó con: en un mundo que aplaude la venganza, este hombre eligió gratitud. Su legado comienza esta noche. Se volvió tendencia inmediatamente. Legado Juan inundó las redes sociales. Gente compartió historias de padres y tíos olvidados en asilos, de hijos que se fueron, de sacrificios callados no reconocidos. Grupos de advocacy, caridades, incluso negocios locales se contactaron para ayudar a localizar hombres elegibles. Mientras, el teléfono de mi familia explotó, pero no en amabilidad. Luis posteó en vivo en su sitio de moda, lágrimas corriendo. Papá, por favor. Esto era sobre la casa. Lo siento tanto. Abajo, comentarios inundaron. ¿Cómo te disculpas cuando robaste su dignidad? Las acciones hablan más que el perdón. Juan dio su fortuna para ayudar a otros. Lo que le dio a tu padre fue enseñarle empatía. No respondí. Me quedé fuera de redes. Dejé que mi silencio siguiera sus disculpas prácticamente vacías. Vive en el vacío donde la bondad solía estar. Un día mi teléfono sonó. Era el director de un centro para hombres. No sé si me recordarás. Mi nombre es Héctor Torres. Cuando era niño, visitaste nuestra feria del pueblo para juzgar las entradas de calabazas. Pasaste tiempo con mi abuelo después, aunque nadie más lo hizo. Me dijiste, cada semilla tiene un alma. Dios me perdone por olvidarlo. Comenzó a sollozar suavemente. Este fondo, esta bondad significa todo para mí, y los hombres sabrán que importan. Esa noche me senté solo en mi mecedora. Llegó una carta. Dentro, en mano temblorosa, estaban estas palabras. Gracias por devolverme mi orgullo, un amigo. La doblé con cuidado y la puse en una caja donde guardaba la caja de madera de registros. Pensé de nuevo en las palabras que una vez enseñé a Elena cuando aprendía a tallar madera conmigo. La bondad es más fuerte que los bordes afilados. Resultó ser cierto. En las semanas siguientes, nuestro pueblo realizó una caminata de recaudación, Pasos por Legado. Más de 2000 personas aparecieron usando listones del color del trigo y el amanecer. Mis nietas marcharon, cabezas altas. Pasaron por mí, saludando, y me di cuenta de que ahora sabían que era su abuelo. No el viejo forzado al garaje, sino el que cumplió su promesa de construir más que una casa. Una tarde, estuve en mi porche mientras el cielo se volvía lavanda. Banjo yacía a mi lado, viejo ahora, pero leal como siempre. Susurré, hicimos bien, meneó la cola. Cerré los ojos respirando el aroma del campo, más lleno que cualquier reunión en sala que recordara. Al día siguiente puse un letrero simple en la reja. Casa Legado construida en amor. No era grandioso, pero honesto. Y había aprendido que el legado real no se hereda, se da. Una vida, un sacrificio, un momento de recordar que todos importamos. Nunca quise ser un titular, pero aquí estoy. Bienvenido como algo más grande de lo que imaginé. La casa está quieta en nuestro terreno, calentada por el sol y abierta. Reparé el chirrido en la reja delantera. Planté flores silvestres en los maceteros viejos de madera y repinté la puerta un verde salvia suave. La llamo mi estudio legado. Es parte taller de costura, parte lugar de reunión, parte puerto seguro. Cada mañana oigo pasos en la grava. Hombres en sus 60, 70, 80 viniendo a aprender lo que una vez tejí en el silencio de la necesidad. Traen sus historias, sus manos callosas, su esperanza abandonada. Les enseño a enhebrar una aguja, a remendar costuras, a creer en algo de nuevo. Nos llamamos artistas de la vida cotidiana. Me llaman el verdadero artesano, una frase que nunca entendí hasta que la viví. Ondulan con orgullo, usando pines pequeños que dicen hacedor de legado. Y algunas noches, cuando las risas ecoan por las ventanas abiertas, capto un atisbo de luz en sus ojos. Luz que no tiene que ver con el sol y todo con el redescubrimiento. Los periódicos locales vienen a veces, trajes de 3 piezas y cámaras. Pero no interrumpen.
En cambio se quedan callados capturando la suavidad del momento. El río más allá del taller, el polvo de polen que flota en motas doradas, los hombres inclinados sobre máquinas de coser como escribiendo oraciones con hilo. Los comentarios que leo después me enseñó coraje. Mi hijo ahora me ve. Compré alegría hoy. La gratitud pesada se presionó en mi corazón más fieramente que la confrontación jamás pudo. Una tarde, Rosa, la mujer que siempre preguntaba si tenía frío o hambre, se inclinó y susurró: «Eres el hombre que he admirado toda mi vida». Asentí, parpadeando lágrimas. Nunca había revelado cuánto vio, cómo su propia vida se formó por bondad callada. Así que, en igual subestimación, dije: «Y tú eres mi testigo más fiel». Presionó mi mano y se alejó antes de que pudiera decir más. El sol se ponía cuando finalmente salí a mi porche. Mi estudio legado detrás, filas ordenadas de flores silvestres adelante. Banjo, más viejo y acurrucado que nunca, caminaba a mi lado. El aire olía a maíz y pintura nueva y posibilidades. Me envolví en un chal y me senté en la silla de hierro. El cielo de Guanajuato se derritió en melocotón y ciruela, la gracia ganada de México. En ese momento no me sentí viejo. Me sentí como siempre había sido. Alguien que aguantó. Alguien que susurró la verdad en un mundo que gritaba mentiras. Alguien que construyó en vez de conspirar. Pensé de nuevo en las noches que estuve en el garaje, la humillación, el hambre por pertenecer. Pensé en las palabras de Luis, de las pantuflas, de la habitación que quitaron, del punto del notario. Pero sobre todo pensé en esto, el eco de risas, el zumbido de coser, la dignidad callada de hombres aprendiendo que su valor es real. No hay fuegos artificiales ahora. No hay discursos grandiosos, aplausos o fanfarria orquestada. Hay algo mucho más raro. Hay paz y propósito y ser visto. Porque una estrella no necesita quemar más brillante para guiar el camino. Solo necesita seguir siendo sí misma. Cerré los ojos. El crepúsculo de Guanajuato me envolvió como una bendición y me dejé descansar en el resplandor. Al fin no era un terreno descartado o un recuerdo doloroso. Era el corazón de una historia que me sobreviviría. Y eso era más que suficiente. Y así, en los rincones callados de Guanajuato, donde la dignidad una vez se confundió con silencio, un hombre llamado Juan Pérez se convirtió en algo más que un padre, más que un viudo, más que el fondo de la vida de otro. Se convirtió en el autor de su propio legado. La lección es que el silencio no es debilidad, sino la fuerza guardada para el momento preciso. Recuerda valorar a tus mayores, porque el amor verdadero construye puentes, no muros, y la verdadera herencia es la bondad que dejas en el mundo.